Saludos. Como bien se los mencioné en la sesión 1, este día se me va a hacer complicado conectarme de manera directa. Sin embargo, estuve a bien desarrollar el tema de una forma lineal, así como lo hice también con la sección 1, debido a las modificaciones que también se han tenido en esta dinámica de la sesión de lo que resta de estas jornadas. Entonces, en esta primera parte vamos a desarrollar el primer tema. Lo voy a tratar de hacer de una manera muy concreta para que ustedes lo entiendan y de ahí si hay alguna pregunta, haya ese espacio de poder conversarlo entre ustedes o con Aldo para poderlo ver. Paso y vamos a hablar como tema 5 de la comunicación transmedia o transmedia, como se pronunciaría en inglés, digamos. Y en este caso, este tipo de comunicación para mí, de manera particular, es clave en los procesos de comunicación digital de cualquier organización. Es clave sí porque tiene excelentes resultados, pero implica una gran planificación e implica muchos aspectos de producción también, que a veces no son muy requeridos, pero no indica que se pueda aplicar para la gestión de pequeñas marcas o de pequeños emprendimientos. Y es que para entender qué es esto de transmedia, lo vamos a conversar desde tres perspectivas. Primero, haré una revalorización, un recuerdo de ese aspecto, ese contexto revolutivo, para saber que se han ido configurando estos procesos. Luego definiremos qué es transmedia y luego el concepto de narrativa, para después ya complementar este término y definir qué es comunicación transmedia. Entonces, cuando hablamos de este contexto revolutivo, debemos valorar que siempre el ser humano a lo largo de su historia ha tenido distintas formas de comunicarse. Lo hablamos en la sesión anterior, en las distintas etapas. Desde la más primitiva, en este caso, en la edad primitiva, pasando por las pinturas rupestres o jeroglíficos, como decíamos, a pasar a la edad antigua como tal. En la edad antigua se desarrolla de manera particular la lectura, como decíamos, que era la etapa premoderna, así la llamábamos. Y ya llegando a esta etapa moderna, en donde toman énfasis los medios masivos de comunicación. Esto es hasta antes del siglo XX, que se transforman en los medios la base principal de la comunicación, en la era moderna, en el pensamiento moderno. Y llegamos ya a la etapa contemporánea o a la edad posmoderna, el pensamiento posmoderno, en donde la forma digital es lo que se apodera. En este caso, la unión de un ordenador, de los ordenadores con el Internet. Entonces vemos que cada etapa ha ido generando distintos canales de comunicación y distintas formas de comunicación. Pero esto propició que se dieran distintos géneros, como por ejemplo la novela, el cuento, el artículo, si es para el cuento y la novela para lo escrito, de ahí la noticia, el artículo, la columna, la crónica, etcétera, para el periódico. De ahí la serie, las series televisivas, las radionovelas, los programas, los talk shows para la radio, por ejemplo, los largometrajes, cortometrajes para el cine, etcétera. Entonces, se fueron generando los distintos géneros y formatos de cada medio. Y esto a su vez se dio esa nueva forma de expresión que fue potenciada en esta época contemporánea, en esta época posmoderna, por la llegada de Internet, que revolucionó esta configuración genérica y provocó nuevas formas de expresión mucho más tecnificadas, innovadoras y a la vez que también fueron más complejas, porque ya el usar elementos multimedia o integración de eso fue mucho más particular. Desarrollaron una nueva forma que no encajaba del todo con los patrones
de los medios tradicionales, de los patrones que históricamente habían venido con los medios tradicionales. Entonces, es como en la actualidad tener todos los medios en un solo dispositivo, y eso rompe con la lógica que podamos tener dentro de la comunicación. Entonces, para entender qué es narrativa transmedia o comunicación transmedia, porque eso es, varios autores lo llaman narrativa, otros comunicación, otros transmedia storytelling, o sea, no hay una unificación de estos conceptos, pero lo que sí que vamos a irlos definiendo. En este caso, el concepto de transmedia, y es que para Montoro 2017, este concepto es un neologismo que está basado en la combinación del prefijo trans y del sustantivo media. Dos cosas, transmedia. Les recuerdo que un neologismo es una palabra, una expresión nueva o de creación nueva en una lengua. Entonces, que es muy propia. Y en este caso, transmedia no es un anglicismo, no, la RAE no lo tiene, no está registrado. Cuando ustedes lo buscan en el diccionario de la RAE, no está como tal. Entonces vuelve un neologismo que hay que darle sentido, hay que darle expresión. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a entender por trans? Creo que la mayoría de nosotros, al escuchar eso trans, lógico, se refiere a la postura de adoptar una identidad de un género que no es el natural, que no fue con el que nació. Es decir, una persona transgénera, por ejemplo, o que se cambia de algo, los transfuga políticos, por ejemplo. Pero en este caso no. El trans se debe entender en el caso de una traducción en español, más como integración en este caso. Y por el caso de media, es un plural, es un sustantivo de medium, de original, así es, así debe entenderse. Medio es un medium que es una voz patrimonial que posee el significado de vía. Un medio es una vía, medio de comunicación, es una vía de comunicación. Lo que pasa es que al adoptarse en inglés, desde la definición en inglés, esto se hace para identificar genéricamente al conjunto de los medios. Es decir, cuando hablamos de media, es medios de comunicación, conjunto de medios, media. Y así es como se va dando. Entonces, al unificar transmedia o transmedia, que tendría que ser en inglés, no es igual a decir mass media. Mass media son medios masivos como tal. ¿Cómo vamos a entender esta parte de transmedia? Decíamos que lo valoramos como integración ¿de qué? De varios medios expresados a través de un formato para generar un mensaje concreto. Transmedia, entonces, es la integración de varios medios, a través de diferentes formatos para construir un mensaje único. Así vamos a ir viendo este proceso de transmedia. Bien, teniendo ya esa idea, pasamos ahora al concepto de narrativa. Y este quizás es más común para nosotros porque ya lo hemos aplicado de alguna forma. Lo voy a hacer desde la perspectiva de tres autores básicos. El primero es Jeremy Brunner, que es un psicólogo, quien expresaba que la narrativa forma parte de nuestra identidad. Es decir, la narrativa es lo que nosotros somos. Brunner considera al lenguaje como la herramienta que nos permite interpretar quiénes somos, cómo es el mundo, describir el mundo y en qué nos diferenciamos del mismo. Esa parte es muy característica. También se dice que esta narrativa, según Brunner, permite construir la imagen de nosotros mismos y transmitirla a nuestro entorno social. Lo que queremos, lo que decimos ser nosotros. Y por eso es que en todos los medios, en todas las plataformas de comunicación que utilizamos, a la hora de poner una imagen de perfil en WhatsApp, al poner un estado, al poner un tweet, expresamos lo que nosotros somos y lo que queremos que la gente sepa de nosotros. Luego entonces tenemos a Rickower es el caso, que para Paul Rickower, hablar de narrativa es hablar de imitación o representación de acciones. Este término es muy particular.
es una imitación o representación de acciones. Es decir, que estamos tratando de simular algo que ya fue o algo que es. Podemos decir que son hechos, y por ello el relato está muy implicado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser en el mundo, y contiene nuestro conocimiento práctico. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos es narración. Por eso lo expresamos, por eso lo decimos. Entonces, esta es una relación mimética, dice Brunner, entre el orden de la acción y el orden de la vida, y al mismo tiempo que es un trabajo de pensamiento que se opera en toda la configuración narrativa y que se realiza en una refiguración de la experiencia temporal. Al hablar de mimetismo, recuerden que el mimetismo es una habilidad que tienen ciertos seres vivos como animales para asemejarse a otros organismos, o sea, casi que adoptan el mismo color, la misma forma, etc. Y por eso es que la narrativa se vuelve muy mimética, porque tratamos de describir las cosas tal cual nosotros las vivimos o tal cual las imaginamos, es decir, es una como réplica que estamos haciendo. Y luego, para la experta en comunicación digital, Vilma Núñez, este concepto de narrativa lo asocia a ella como el storytelling. Y para muchos de nosotros ya sabemos que el storytelling se define como el arte de contar historias. Pero no es contar una historia así por así, ni solo que sean historias orales o escritas. En este caso, al estar ya con la comunicación digital, con canales digitales, se debe utilizar los canales sensoriales, el lenguaje sensorial, para que el mensaje, para que esta narrativa sea presentada de tal forma que se capte por parte del usuario cada una de las cosas que queremos decir. Entonces, esto es algo muy particular de lo que hay que prestar atención a lo que Vilma Núñez establece. Es Vilma, no es Vila, es Vilma Núñez. Y que nuestra narrativa, es decir, nuestro mensaje, debe provocar interiorización, comprensión y sobre todo un significado personal para cada uno de los usuarios. Es por ello es que nosotros comentamos, narramos todo, hablamos de todo, de situaciones, de aventuras, de diálogos, de vivencias. Aún podemos hacer una narrativa desde frases o hechos vividos por una persona o un personaje. Eso lo vamos haciendo como queramos. Entonces, el storytelling, en este caso, o la narrativa, es una poderosa herramienta de comunicación y hay que valorar que todo, exactamente todo lo que hacemos es narrable. Lo podemos comentar, pero la efectividad está en hablar de temas más amplios, de temas universales, no de temas particulares, sino que temas universales como el amor, como experiencias de viajes, por ejemplo, como historias paranormales, o sea, ese tipo de temas abiertos para que los demás vayan contando su mini historia. Eso es algo muy particular. Y otra cosa, que nuestra narrativa lo que busca es impactar motivacionalmente y emocionalmente. Es decir, que genere engagement, lo que llamamos. Genere esa sensación de emoción, esa parte emocional. Y por lo tanto se requiere que este estilo de narrativa de nuestros mensajes, en particular, no se hable de vender, sino que se expresen situaciones en torno a la marca de lo que se quiera hacer. Que se sienta la historia a través de la marca. Y es así como se debe conocer bien. Esto es importantísimo en esta narrativa. Se debe saber bien qué es de lo que voy a hablar, de qué voy a hablar y a quién le voy a hablar. Esas son dos claves principales, son los dos pilares fundamentales en la narrativa. Saber de qué voy a hablar y saber a quién le voy a hablar. Es decir, que eso de lo que voy a hablar, que debo saberlo, también debe conectar, ese es el engagement, conexión emocional con el público al que voy a llegar. Después tenemos que este señor, Steve Jobs, no vendía productos, él vendía experiencia. Él hablaba, por ejemplo, que qué bonito fuera de que tuviésemos un dispositivo, una acción
que nos hiciera levantarnos todos los días, porque todos los días que trabajamos a veces nos cuesta, que no sé qué. Entonces, por eso es que quizá había que diseñar o que presentar un sistema que no solo genere llamadas, sino que también haga otras acciones, como que tenga alarma, como que tenga una calculadora que siempre la lleve en la mano, sin necesidad que la ande portando, o sea, cosas. Nos crea el entorno, nos crea la necesidad, nos vende el contexto, no nos vende el producto. Para ello, en esta narrativa hay 5 pasos para que sean efectivas. 2 ya las mencioné. La primera de ellas es conocer a quién le voy a hablar, es decir, conocer a mi audiencia, conocer a mis usuarios. Y lo segundo, que debo saber de qué voy a hablar. Pero en este caso debemos conocer bien el insight. El insight es aquella emoción, aquel elemento emocional que más se puede destacar de mi público en conjunto. Por ejemplo, si yo les hago la pregunta, piensen en este momento en los hermanos que viven fuera del país. Si yo les dijera, ¿qué añoran del país? Lógico que una de las cosas serían las pupusas, dirían las pupusas. Entonces la pupusa se vuelve como un elemento muy general. Yo empiezo a crear una historia de aquel niño que de chiquito los mamás le daban una cuestión como de maíz, así redonda, y que de cierta manera se aburría porque comían todos los domingos eso, pero en la medida que fue él yendo a comprar ya le gustaba, porque ahí iba a ver a la cipota que también que le gustaba, y ya hablaban un rato, y después se regresaba porque ya le estaban llamando por teléfono, y así creció, y ahí iban a lugares a salir visitas, y siempre el elemento, la razón clave, o por lo menos el pretexto era comer de esas cosas redonditas, y ahora que vive en el país casi no comen allá, le extraña. Y por ello, al ver, al saber, al reconocer una pupusa, se vuelve, porque lleva muchas historias. La historia de la mamá que lo mandaba a comprar, la historia de que en ese lugar conocía a la niña que le gustaba, o al niño que le gustaba, de ahí esas cosas. Entonces, despertar a través de esa pupusa historias que conectaron, que me conecten emocionalmente como estén. Y así es donde voy a estar. O por lo menos, otro ejemplo, si yo les dijera como una pregunta, para ustedes la universidad tecnológica significa, en una frase, ¿cómo definirían a la universidad tecnológica? Y a cada uno podría empezar a decir algo. Entonces, cuando yo analizo ese conjunto de respuestas, llego a determinar una o dos cosas elementales que digo, estas son las que más se dan. Y los alumnos de comunicación definen de esta manera a la universidad tecnológica. Y sobre eso construyo mi mensaje. Es decir, que son ustedes mismos, que es la audiencia misma la que nos dice de qué quiere que le hablemos. Y por eso debe ser claro mi insight. El tercer elemento es que ya creo la narración, una narración bien manejada, no es decir cualquier cosa. Para ello debo buscar bien los espacios, es decir, los canales adecuados y los formatos específicos para que yo pueda comunicar ese mensaje. Y así es como voy a ir manejando esta experiencia. De ahí venimos con esta fase de preguntas y comentarios para ver si hasta este momento Aldo puede responder algo dentro de ellos o que ustedes quisieran comentar alguna experiencia. Dejo ese espacio por el momento. Agradezco a quienes participaron y comentaron de manera muy concreta alguna de estas ideas ahí expuestas anteriormente. Y seguimos con el tema. En este caso ya definimos transmedia y ya definimos narrativa, cosas dos claves. Pero entonces unamos, es tiempo de unir el término, que es narrativa transmedia. Y para ello les presento a uno de los expertos que hablan más de este tema. Él es Carlos Escolari, quien define de manera muy concreta el término transmedia. Y para Escolari es lo siguiente. Muchos se preguntan qué es una narrativa transmedia. Yo creo que la fórmula más simple es decir, una narrativa transmedia es el canon más el fandom. El canon es el relato oficial que se cuenta en muchos medios y plataformas, y el fandom es la contribución de los usuarios, de los fans, a la expansión de ese mundo narrativo. Híjole, qué complicado esta definición de este señor.
¿Cuáles fueron los dos elementos? A ver, díganlo. A ver. No. Volvamos a verlo, no se recuerdan. A ver, eran dos. Presten atención nuevamente porque sobre esta definición es clave para poderlo hacer. Muchos se preguntan qué es una narrativa transmedia. Yo creo que la fórmula más simple es decir, una narrativa transmedia es el canon más el fandom. El canon es el relato oficial que se cuenta en muchos medios y plataformas, y el fandom es la contribución de los usuarios, de los fans, a la expansión de ese mundo narrativo. Canon y fandom, o el relato oficial y la expansión por parte de los fans. Dos términos que vamos a tener muy en mente para poder desarrollar este escrito. Entonces, así debemos entender la transmedia. Es contar una historia desde diferentes canales. Ojo, no estamos hablando de diferentes plataformas, no es de diferentes canales como tal. Y cuando hablamos de canales de comunicación, estamos refiriendo a esos espacios concretos: radio, televisión, videojuegos, cine, impresos, etcétera. Esas formas por las cuales llegamos a contar eso. Entonces, es contar una historia desde diferentes medios, desde diferentes canales que tenemos. Y sobre ello, Scolari maneja entonces que lo primordial es esto: la historia contada por alguien oficial, que en este caso puede ser el medio a través de la marca, a través del medio, siempre, que en este caso es el canon, lo que se refiere Scolari, el canon, que es la narrativa oficial. Y de ahí vienen los sujetos que empiezan a hablar de sus cosas, que empiezan a hablar como de red de personajes, empiezan a hablar de sucesos, lugares, de tiempo y medio. Todo lo que puede narrarse conforme a lo que uno vive y lo relaciona con una marca. Y aquí viene el fandom, que es la cooperación de ellos. Entonces, para Scolari, este narrativa transmedia es un relato que se extiende a través de distintos medios, de múltiples medios, pero que lo hace la marca oficialmente, en este caso, más la participación del prosumidor, es decir, de los usuarios que producen contenido para otros, pero siempre hablando de la marca como personaje, como suceso, como lugar, etcétera, en cualquiera de las circunstancias. Para Scolari, entonces, una aproximación general de comunicación transmedia, diría que es una forma particular de narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación. Y cuando habla de sistemas de significación, por ejemplo, lo hace en esa forma de comunicar, a través de forma verbal, icónica, audiovisual, interactivo, etcétera. Pero también estos sistemas de significación son emitidos a través de un medio, que es el cine, que es el cómic, que es la televisión, que es un videojuego, el teatro, es decir, de cualquier canal o medio de expresión de forma concreta. También está la participación de García Herrero en este caso, que establece que transmedia es un proceso ¿de qué? De diseñar, compartir y participar en una experiencia que implica una historia, es decir, un hecho a través de múltiples plataformas que pueden ser tanto offline como online. Esa concepción es clara porque implica el crear y compartir. Por eso la figura del prosumer, que la vamos a ver más adelante, es importante en estos nuevos medios, en estas formas de comunicación. Para ella, el objetivo principal de esta comunicación transmedia o de esta narrativa transmedia es entretener a la audiencia. Y aquí viene la parte primordial, es que si bien la marca o la organización genera de forma oficial un contenido, se le da la atribución a los creadores de contenido, es decir, a los prosumers, el que puedan ellos crear
varias historias en la medida vaya potenciándose la marca o el hecho. Y esto permite la ampliación de que no solo sean diversas formas de cómo se cuenta algo, sino que también se pueda llevar a través de distintas plataformas en donde cada usuario la hace de manera particular y se involucre para que tenga esa experiencia como tal. Este es otro experto, un estadounidense, Henry Jenkins, que nos explica de gran manera cómo vamos a entender esto de la comunicación o de la narrativa transmedia. Nos lo dice de esta manera, veamos. We're definitely at a moment of transition, a moment where an old media system is dying and a new media system is being born. An era when spectatorial culture is giving way to participatory culture, where a society based on a small number of companies controlling the storytelling apparatus is giving way to a much more complex mediascape where average citizens have the ability to seize control over the media technology and tell their own stories in powerful new ways. If we go back over thousands of years of human history, the most important stories were retold many, many times around the campfire. They belong to the folk. As we move into the 20th century, those images now belong to major media companies who claim exclusive ownership of it. What we're seeing is in the digital age, as the public begins to take media in its own hands and begins to assert its right to retell those stories, the public are taking media without the permission of copyright owners and innovating, experimenting, recontextualizing, responding to those images in new ways. We take control of the media as it enters our lives, and that's the essence of convergence culture. Convergence culture is a world where every story, every sound, brand, image, relationship plays itself out across the maximum number of media channels. It's shaped as much by the decisions made in teenagers' bedrooms as it is by the decisions made in the Viacom boardroom. So a discussion list online or a Wikipedia function according to collective intelligence, where the group as a whole can put together knowledge in a more complex way than any individual member is capable of doing. We are developing technologies around collective intelligence which allow us to monitor government-produced data in ways that would have been impossible before. We're seeing human rights activists taking videos recorded by torturers and turning them around and using them to call attention to the role of torture around the planet. George Orwell imagined a world where Big Brother was watching us, but we instead, with little cell phone cameras, are watching Big Brother every moment of the day. In a transmedia project, the story or experience is spread across a variety of media platforms, not in a way that's redundant, but rather in a way that's complementary, so that each platform contributes what it does best. The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. Popular entertainment so far has been the best at exploiting these core principles. We might look at The Matrix as a story that unfolds across 3 feature films, a dozen animated short subjects, about 20 comic book stories, about 3 video games, and continues to expand as the audience takes it up and creates fan fiction or fan art or fan costumes or fan theater. The advantage a documentary filmmaker has is that we're already depicting a world. The reality is already cross-platform, and the reality is complex enough to allow us to have many different characters with many different stories on many different platforms. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. So far, the biggest nonfiction success of transmedia storytelling
is the Obama campaign. Here we see this political figure, relatively unknown 4 years ago, who exploded on the national scene by exploring every available media platform. Social network spaces like Facebook and MySpace, cell phone technology to connect to the voters. YouTube is a platform for distributing both official video and allowing consumers to produce their own grassroots video. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. A world governed by principles of participatory culture has the potential to be much more diverse than a world controlled by a small number of media producers. As average people develop the ability to tell their stories, we're seeing different perspectives emerge. We're seeing different groups gain representation. We're seeing groups challenge the dominant media images that have been constructed for their lives. And the challenge for those of us caring about social justice issues is to make sure that these tools get in the hands of those people who have been the most oppressed and most dispossessed to get their stories out and get their stories into circulation. As we expand who has the power to tell stories, we have the potential for stories to grab our imagination, to touch our hearts that come not from the entertainment infrastructure, but from some average citizen out there whose reality has never been depicted on the screen before. And I think that's the real excitement of our present moment of media change. Interesante los elementos planteados por Jenkins, en donde hay que destacar dos cosas. Uno, el gran impacto que tienen ahora las marcas como Barack Obama. Es decir, Barack Obama no solo era un político, era una marca. Y esa marca cómo se difundió y tuvo éxito a través de la distribución de contenido, de distribución de narrativa en diferentes medios. Y es igual que decir Nayib Bukele, en el sentido de que supo aprovechar una narrativa en diferentes marcas. Y dos, también el poder que tienen sus seguidores, sus usuarios de estas marcas, para poder expandir el contenido, para poder compartirlo de manera general. Entonces, en este caso, cabe hacerse la pregunta, ¿qué es lo más importante en todo proceso transmedia? Nos lo dice Carlos Escolari en su forma de respuesta muy concreta. Para Escolari, lo más importante es de la narrativa transmedia. Yo creo que lo más importante es la narrativa, el storytelling. Si un relato no es bueno, si un relato no engancha realmente a las audiencias, por más que lo convirtamos en algo transmedia, no va a funcionar. En ese sentido, el transmedia es un poco como los efectos especiales en el cine. Si el guión es malo, si la historia no es buena, por más que le pongamos efectos especiales, nunca va a mejorar. Entonces, es enganchar. La historia debe enganchar, debe generar engagement. Engagement es enganchar, es decir, conectar emocionalmente con algo, con alguien. En síntesis, ¿qué es narrativa transmedia? Es eso. A ver si me escuchan. Es que cada uno empiece a recibir mensajes, a producir mensajes en sus diferentes plataformas personales, íntimas, sociales. Desde crear varios conceptos bajo un mismo solo. Desde que cada uno le llegue el mensaje en sus distintos dispositivos de comunicación. A través de sus gustos, pero un mismo mensaje, un mismo contenido, una misma historia. Pero que yo los pueda producir y compartir. Ese es el valor del transmedia. Y que pueda representarme a través de personajes, historias, sucesos, etc. En cualquier plataforma, en cualquier sistema. Lo importante es compartir ese contenido que me lleve a diferentes públicos. Tanto offline como online. No importa, es llegar a todos los públicos posibles que conecten entre sí la misma historia en una sola ruta. Eso es transmedia. Interesante esta forma. Si lo sabemos aprovechar, es valioso. Es esa forma. Esa imagen para mí resume todo lo que podríamos decir de transmedia, que se refiere a un tipo de relato, a un tipo de narrativa
en la que la historia se desenvuelve por medio de diversos canales. Y estos canales a su vez tienen distintas plataformas. Por ejemplo, Internet, redes sociales. Y las redes sociales tienen cada una en Facebook. Esos no son canales de comunicación. Facebook, Twitter, YouTube no son canales, son plataformas de comunicación de un canal. Entonces, es a un tipo de narración, a un tipo de mensaje que se transmite por diversos canales y plataformas de comunicación, y parte de esta misma la desarrollan los usuarios, es decir, la comparten los usuarios, que toman un rol importantísimo y activo en este proceso de compartir la información. ¿Para qué sirve? Pues hay varias cosas. Dentro de para construir experiencias, para construir experiencias por parte del usuario y que se sienta inmerso, partícipe de esto, de lo que vive. También es una iniciativa que abre la puerta a la creatividad para usar diferentes formas de cómo compartir un mensaje a través de diferentes medios que queremos comunicar con eso. Capaz de crear entonces comunidad, alrededor de la firma, alrededor de la marca. También se trata de algo que permite a las organizaciones acercarse a sus públicos, no solo por el mensaje que yo transmito y que ellos comparten, no solo es por eso, es porque así los usuarios, los públicos, se hacen sentir cerca de la organización, cerca de la marca, y eso los mantiene interesados en adquirir más productos y servicios. Es decir, son fieles a la marca, son como soldados de la organización, que cualquier cosa que hagan o que saquen, lo van a estar promocionando, lo van a estar diciendo. Así como, por ejemplo, aquellas personas que son fieles a Apple, a los productos Apple. Media vez Apple saca algo, son los primeros en comprarlo y que aman y que dicen todo Apple. De ese tipo de personas es lo que se encarga este storytelling. Entonces, se trata de algo que permite a las organizaciones grandes o a los emprendimientos acercarse más a las audiencias y que le despierten ese interés, que los conviertan en ese storytelling o esta forma de aplicar la comunicación en una manera potente de fidelizar. Ese es el término clave. Que nuestro tipo de comunicación, nuestro mensaje impacte emocionalmente, pero también que genere engagement, que genere confianza por la participación y que fidelice a nuestro usuario. Dejo en estos momentos un espacio nuevamente de preguntas o comentarios para que Aldo los pueda moderar en este espacio. Adelante, Aldo. Continuamos con este espacio entonces, en donde valoramos el trabajo o el desarrollo de esta comunicación transmedia, que sin duda es apasionante. Si lo logramos hacer bien, genera efectos increíbles. Ahora hablemos de esas características técnicas que debe tener esa comunicación transmedia o esa narrativa transmedia. Primero, ser multiplataforma. Y ojo, multiplataforma no es igual a decir multimedia. Un mensaje multimedia es aquel que tiene varios medios, que tiene audio, video, imagen, animación, etc. No es eso. Es multiplataforma, significa que ese mensaje va a estar distribuido en diferentes canales de forma diferente. Es así como lo estamos viendo en la imagen. Vean la imagen. Y ese mismo mensaje puede estar distribuido de forma diferente. Y es aquí cuando hablamos que es diferente cada canal, porque también hay públicos diferentes, con características diferentes. Por eso el mensaje tiene que ser presentado en diferentes canales. Con énfasis en el prosumidor. Esto, como ya se ha dicho, para que él comparta contenido de primera mano, comparta el mensaje desde el canal orgánico, pero también pueda crear contenido y pueda ampliar la historia, pueda ampliar el mensaje que quiero tratar. Contar varias historias a la vez, no solo contar una historia. Y es que se debe hacer esto, primero porque ya sabemos que es en diferentes canales y es diferente el tipo de público. Al hablar de diferentes historias, es decir, la esencia no va a cambiar. Es decir, lo mismo, pero
de forma diferente. Con contenido independiente, esto es algo muy particular. Si la historia va a ser diferente acorde a cada canal, a cada audiencia, entonces cada canal tiene que tener su propia historia. No es igual que, por ejemplo, para ponerles un caso, que si yo voy a sacar un spot en televisión, va a ser el mismo spot que voy a sacar en YouTube y el mismo que voy a compartir en Facebook y el mismo que voy a compartir en Twitter. Los políticos, incluyendo desde el presidente, todos tienen ese error de que ese mismo mensaje lo transmiten en la misma manera en todas las plataformas, como que si el público fuera homogéneo. No, hombre, el público al ver eso se aburre. En cambio, si está viendo de manera diferente el mensaje, le puede llamar la atención. Y de ahí, la última característica técnica es que tenga expansión narrativa. Y esto significa que cada cosa que diga, cada relato nuevo, debe decir algo diferente. Es como que veamos una miniserie de Netflix, de que la temporada 1 es esto, te lleva un hilo conductor, pero cada capítulo me va a decir algo nuevo. Exactamente así debe ser el mensaje en Transmedia, de esa expansión narrativa, que cada cosita que voy a decir un mensaje nuevo, me debe decir una cosa diferente. Pero también tenemos las características que debe tener en cuanto a su contenido. Las anteriores eran en cuanto al aspecto técnico, pero en cuanto al contenido, valoramos que debe ser auténtico para que llame la atención primero de los usuarios que son fieles, que son los que generan fidelidad a la organización o a la marca. Y se debe contar también con estas historias para poder llegar a públicos potenciales, que sean diferentes a los de la competencia o atraer al público de la competencia. Pero algo muy característico de esto y que no se nos debe dejar pasar en alto. Ya dijimos, el carácter de una historia es contar lo que nos pasa, es decir, que debe ser humana para que conecte con el público, para que haga esa conexión, ese engagement que estamos hablando. Y a través de que mi mensaje sea brindado a través de una historia, que los demás nos podamos sentir identificados, que nos toque. Y eso, que hablemos de tema humano, de temas generales, deben llevar esa emoción, el factor sorpresa que no puede faltar en cualquier mensaje. Es importante entonces mantener fiel que nuestra construcción del mensaje debe ser muy sensible a las emociones de la audiencia para motivar el interés de ellos y que sea un mensaje memorable. Al mismo tiempo que la estructura de este mensaje tiene que ser interesante, o la forma en cómo presenté los mensajes en esto, en cuanto que la narrativa debe contar con una historia que genere curiosidad, o al mismo tiempo duda, que haga pensar y qué va a salir ahora, o una sorpresa por parte de los consumidores o por parte de los usuarios de la marca que ven. Y nuestro mensaje también tiene que ser atractivo para que funcione. Creo que se debe ser una forma muy particular de cualquier tipo de narración, cualquier tipo de mensaje que queramos hacer. Y es que a través de la narración debemos captar la atención y el despertar el interés de nuestros públicos objetivos y nuestros públicos complementarios. Hay algunas cosas que debemos considerar para tomar en cuenta en la construcción de nuestro mensaje o nuestra comunicación transmedia. Y primero es la difusión. ¿Y a qué se hace referencia con esto de la difusión? Y es que no podemos dar un mensaje si no tenemos un público. No tiene sentido llegar a nadie. Entonces la difusión va más referida a eso, al elemento importante en el que vamos a llegar a un alcance. Sí, eso es importantísimo, el alcance, pero es más importante el involucramiento del usuario en las plataformas digitales para darse a conocer. No debemos pensar que mi mensaje va a tener alcance, es más bien cuánta interactividad va a lograr. Esa es la clave, ese es el poder. Entonces el usuario debe estar claro que al tener presencia en estos canales le va a ser útil para poder mostrar el contenido y así expandir la narrativa.
Eso implica que si nuestro mensaje va a llevar un alcance, pero más una interacción, esta interacción debe ser más de tipo inmersiva, en el sentido que la audiencia debe ser parte de la historia, debe compartir la historia, debe valorar la historia. Es importante que nosotros como creadores, gestores de contenido, estrategas de comunicación, que pensemos que los usuarios pueden sentirse parte de esta historia, vivan esta historia, ya que de esta manera así ellos se están sintiendo parte de la vida de la marca y no de mundo ficticio, o sea, que son parte real de una marca. Eso lo vamos a ver en el mensaje, en un ejemplo que les traigo de Coca-Cola, de que se sienten parte de. Créanme que es genialísimo. Y de ahí viene un tercer elemento clave. De estos tres elementos son los que debemos considerar, que es la visualización. Y mientras más detallado sea la historia, es decir, muy concreta en específico, más credibilidad vamos a tener. No es de hablar de todo, no, algo concretísimo de lo que vamos a decir en el mensaje. Y en la producción de estos mensajes transmedia, debemos en la medida de lo posible generar acciones ficticias. Pues recuerden que estamos valorando que el usuario cuenta cosas de lo que vive, de lo normal, pero desde otra perspectiva. Es decir, que los valores de la marca deben estar representados en los valores del consumidor, de la persona, del usuario. Lo importante es que en este caso, que el usuario, que la audiencia sea capaz de imaginar y visualizar de manera clara eso que vive, que experimenta, para mantener a todos conectados con esa misma historia. Es como cuando estábamos viendo un capítulo de una novela, que nos imaginábamos que esa persona podíamos ser nosotros y que estamos conociendo el amor de nuestra vida. O sea, que nos traslapemos a ese mimetismo que hablábamos, de representar que eso que estoy viendo ahí sí me puede pasar a mí. Para cerrar ya esta parte mucho más concreta, hablo nuevamente de 7 principios de la comunicación transmedia que habla Henry Jenkins. Y para ello es importante valorar que la experiencia es clave, va a ser muy significativa a la hora que compartamos los contenidos. Por lo tanto, los usuarios deben valorar o deben tener en cuenta que mientras más usen diferentes canales como la radio, la televisión, el periódico, el cine, etcétera, también pueden ser que ellos mismos u otros estén en otras plataformas como blogs, redes sociales, podcasts, etcétera. Y así van obteniendo diferentes piezas de ese rompecabezas que estamos creando, que es Transmedia, y que va a recibir información que hará complementar lo que tiene o complementar ese mundo del cual se ha ido creando para ellos. Comunicación transmedia es como crear ese mundo, entonces, en donde cada pieza lo va a ir configurando. Entonces, para Henry Jenkins, la primera característica es que el mensaje multimedia debe tener expansión y profundidad. Cuando se habla entonces de expansión, se hace referencia a esa habilidad que tienen los espectadores para participar, para involucrarse y difundir los contenidos. Esa es clave, esa extensión, ese elemento de extensión es valiosísimo, es la inmersión que estamos hablando que deben tener los usuarios. Y en cuanto a la profundidad, esta va más referida al interés en consumir más formas de ese contenido. Es decir, que ya lo vi y me gustó, y entonces quiero experimentar otras formas interesantes que me cautiven dentro del mensaje. Es decir, cuando el usuario busca más información de esa marca en otras formas, en otros canales y bajo otros formatos que queramos tener. Entonces la extensión y la profundidad siempre van a estar bien relacionados entre sí y complementados, siempre se complementan. El segundo principio es continuidad versus multiplicidad. Aquí hablamos entonces que la continuidad es la coherencia, lo lógico y creíble que debe ser la historia, cada mensaje que nosotros transmitimos. Entonces,
ya dije, es como contar una historia en pedazos, pero que cada pedazo tenga sentido con lo otro que estoy hablando. Es decir, que si yo veo primero, me llega un mensaje en mi móvil, que ese mismo mensaje me complemente lo que voy a estar viendo en televisión, me complemente lo que me mandan por correo electrónico, etcétera. Eso debe ser algo clarísimo, esa continuidad. Y de la multiplicidad es todo aquello que me permita acceder a diferentes versiones de la narrativa, en la que se plantea el mensaje de otra perspectiva, en donde se plantean de otra forma esos acontecimientos. Entonces, continuidad y multiplicidad, la segunda forma. La tercera es inmersión versus extracción. En este caso de la inmersión ya lo hemos hablado y hace referencia cuando el usuario o el público se mete en parte de esa historia y la vive y la comparte en cualquiera de los canales y formatos que puedan existir. Y por otro lado, la extracción, vamos a entenderla como aquellos elementos principales, sacar aquellas cosas particulares de ese mundo transmedia y traerlos al mundo real. Es decir, que no solo se vea en los medios, sino en la realidad que se vive. Las últimas tres características son bastante concretas, pero siempre complementarias. Hemos dicho que el mundo transmedia, la comunicación transmedia, es como construir un mundo, es decir, diferentes piezas que conformen el mensaje. Y para ello se debe generar siempre con elementos muy característicos, que debe ser una planificación de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, en qué momento, las plataformas que voy a utilizar, el formato. Es decir, debe ser algo planificado y debe ser una estrategia bien diseñada para que tengamos los resultados esperados. Y dependiendo de cómo se haya planeado entonces este tipo de producción, se podrá o no generar esta vinculación y este efecto en el usuario. Y viene la serialidad, en donde ya dije que cada mensaje debe ser como esa serie de Netflix o de Amazon o lo que sea, que deben ir por pedacitos, por pequeñas unidades, para que sea consumido de una forma específica. Es decir, solo que vaya dirigido en una sola dirección, no hablar de todo. Esto es muy particular para que en la medida de lo posible el mensaje se caracterice no solo por ese aspecto concreto y continuo, sino porque esta fragmentación se puede distribuir también en todos los medios. Tenemos la subjetividad, que este es algo muy clave y esto debemos entenderlo. Como hemos hecho partícipe al usuario, a la audiencia, dentro de nuestro mensaje, dentro de nuestro sentir, entonces este usuario puede tomar la historia con diferentes puntos de vista y que sea válido, debemos tomarlo. O sea, no debemos valorar que según cómo vea el usuario la historia, porque va a estar muy apegada a su realidad. Entonces esto va a generar una percepción diferente, ya sea sobre el personaje que use, sobre el mensaje que diga, etcétera. Incluso puede crear mucho más la narrativa, es decir, le puede dar otra ventaja. Eso hay que tomarlo también muy en cuenta. Y por último, el rendimiento, que en este caso se refiere a la capacidad de la historia de ser transmitida para motivar a los fans a crear sus propios contenidos. Y esto lo vamos a ver con el segundo ejemplo. Ya les dije dos ejemplos que vamos a tomar en cuenta en estos momentos. Tenemos este espacio de preguntas, pero lo vamos a pasar por el tiempo para que veamos los ejemplos. El primero de ellos es de Coca-Cola. Y hubo una campaña muy interesante, una campaña transmedia interesante que se llamaba El llamado de Papá Noel. En este caso, les pongo un ejemplo. Se utilizó una página web para hablar de los contenidos de quién era Papá Noel, las características, etcétera, etcétera. Aquí se daba información muy particular de él. Bien, esto es en torno a la Navidad. Siempre este personaje es característico para Coca-Cola. Luego, en YouTube se generó este mensaje súper interesante que hacía ese llamado a la acción, fíjense, para que los usuarios lo hicieran. Y de hecho,
ya les voy a mostrar. Ahí aparece un medio ejemplo, no lo vamos a ver todo, pero aparece un ejemplo de usuarios que se registraron y que le llamaban. ¡Hola, qué sorpresa! Bienvenido a mi taller. Desde aquí organizo toda la Navidad y desenredo luces navideñas. María, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Aquí tengo una lista de pequeños ayudantes que han ayudado mucho este año a su familia. Y mira, aquí estás tú. Te felicito. Falta poco para la Nochebuena y necesitaré tu ayuda para la Navidad. Mis ayudantes me han dado tu número telefónico, así que te llamaré para contarte de qué se trata. ¿Me escuchas bien? Bien, ahora sí. Como te decía, estoy buscando un pequeño ayudante para hacer regalos especiales. ¿Quieres? ¡Genial! Para hacerlo, voy a pedir... Bien, y así se va desarrollando a modo de que se hacían llamadas reales. ¿Cómo se hacía esto? A través de la experiencia. Había un espacio en la página en donde un usuario creaba ahí la sensación y mandaba los datos, el número de teléfono y ojo, los datos de los usuarios. Ojo, esto atraía datos muy particulares que se convertían después en mensajes personalizados para cada uno de los usuarios de Coca-Cola. Y esto podría ser llevado como una estrategia de inbound marketing, pero que era muy particular. Esto lo vamos a ver en algunos de los temas posteriores. Pero también se compartía en redes sociales. Y así, vean los mensajes de eso. Coca-Cola promocionaba, compartí con tu hijo la sorpresa de hablar con Papá Noel antes de que se ponga en modo reno. Es decir, que empiece a generar. Entonces, miren los comentarios. Hermosa la experiencia, mi hijo se emocionó y yo también, dice. O sea, esto es lo que se busca. Y les digo, la comunicación transmedia no vende productos, no vende servicios, sino que vende experiencias. Vende esa emoción, esto que digan, es hermosa la experiencia. Esto es lo que va a enganchar con la audiencia. No es necesario vender eso, sino que generar ese enganche para ellos. Miren, Roberto, un hombre, miren, Papá Noel me conoce, me dijo Justina, me imagino que la hija, qué lindo, casi la como a besos, y ahí empieza. O sea, ese es el efecto que se busca en este tipo de transmedia. Pero no solo ahí, sino que Coca-Cola también generó una gamificación, un juego antes de la Navidad para que los chicos esperaran la llamada. Es decir, vean, el mensaje llegó de otras maneras. Esto es a nivel de contenido. Pero pasemos a el caso de Star Wars. Y a Aldo le va a llamar mucho la atención y creo que es más experto en esto. Star Wars, esta es una experiencia desde la creación de los fans que crearon su propio contenido. Acá los fans, en este caso de Star Wars Cataluña, iban comentando ciertas cosas particulares, curiosas de cada una de los episodios o de las series. Y eso era algo muy, muy particular. A modo de que también hubo unos que en sus propios sitios empezaban a generar sus propias formas de relacionar lo que se vive en Star Wars con las experiencias de vida. Por ejemplo, esto es una recreación de escenas o episodios. Por ejemplo, pasó esto. Las características, el mundo, etcétera, se lleva a los diferentes entornos de vida. Y esto también ya George Lucas, a través de la marca, lleva Star Wars a Xbox y a PlayStation 5 para que
ya no solo los niños adultos, sino hasta los niños, jóvenes o adultos puedan llegar a vivir esa experiencia de una sola forma. En este caso es de un episodio en particular de Star Wars, no es de todos que hablan en general. De ahí vienen los libros, que vienen, en este caso es un libro para colorear para niños, que lo lleva de una manera, pero también ya empiezan a ver hasta libros de la enciclopedia de personajes, conocer a cada uno de todos los personajes que aparecen en Star Wars. O sea, el contenido es variado, aunque sea el mismo tipo de canal. Por último, el mensaje de Twitter que se maneja por parte de la serie como marca para poder relacionar. Y hubo hasta un concurso, que en este caso, de conocer a los personajes de ellos participando en Facebook. Y así es como se va relacionando esto. Dejo, si hay espacio, preguntas o comentarios para que las puedan discutir entre ustedes. Si no, el receso.